Bienvenidos a esta serie que la hemos denominado Hay mucho por aprender, yo quiero aprender. En esta oportunidad vamos a comprender y explicar de forma amena y sencilla un tema súper complicado, como lo es la anatomía de rodilla. Cuando iniciamos esta idea de generar estos pequeños videos, teníamos la idea de un video de rodilla, anatomía, técnicas, patología, entre otras, pero me di cuenta que es un tema muy amplio, entonces vamos a hacerlo por partes y es así como vamos a presentar, insisto, el día de hoy la anatomía de rodilla por resonancia magnética. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Esta presentación tiene una licencia de Creative Commons, entonces vamos a dar inicio. No tengo ningún conflicto de intereses ni con ninguna marca de equipos o empresa alguna relacionada a este tema. La introducción. Tenemos como introducción el hecho de el deseo de aprender. Y este deseo de aprender nos lleva a estos 4 objetivos. Tenemos que reconocer la anatomía de los meniscos. Reconocer la anatomía de los meniscos en estudios de resonancia. Recordar la técnica utilizada en estudios y diferenciar algunas lesiones de los meniscos. Esos son los objetivos generales de todo el tema de rodilla. Y como comentaba, vamos a iniciar esta serie, la que hemos denominado Hay mucho por aprender, yo quiero aprender. Conocer la anatomía y algunos tips sobre los estudios de resonancia de rodilla desde el punto de vista de la persona u operador que manipula estas monstruosidades de máquinas, por supuesto, monstruosidades en el buen sentido de la palabra, simplemente hermosas le llamo yo, y que tenemos ese privilegio de hacerlo, pero que necesitamos contar con un conocimiento no igual al del médico radiólogo, pero sí amplio en cuanto a anatomía y sobre todo la técnica por resonancia magnética. Si recordamos, vamos desde una radiografía de rodilla, que fue una de las principales y de las primeras imágenes de rodilla, que han servido de mucha ayuda y siguen siendo de mucha ayuda. Pasamos por los estudios de ultrasonido, damos el paso a los estudios de tomografía y caemos a los estudios de resonancia de rodilla. Entonces, por lo tanto, podemos ver la importancia que tiene el conocer toda la anatomía de la rodilla. Pero como comenté al inicio, es muy amplia esa anatomía, entonces vamos a ver ahorita los meniscos. Vamos a tratar de conocer los meniscos, que son estructuras móviles que acompañan a los cóndilos femorales durante los dos movimientos que tiene la rodilla, de flexión y de extensión. La riqueza en mecanorreceptores colabora en gran medida a la adecuada propiocepción articular. Se considera que los mecanorreceptores de adaptación rápida median la sensación de movimiento articular. Estas son básicamente las funciones que tiene la rodilla. Estoy mencionando acá 4. Alguien podrá decir hay más, pero de acuerdo a la bibliografía consultada, estas son las más importantes o las más utilizadas, las más comunes en cuanto a las funciones. Pero, ¿cuánta anatomía como técnicos, tecnólogos o licenciados debemos conocer? ¿Y para qué conocerla? ¿Para qué conocer la anatomía ósea, la anatomía muscular, los ligamentos, la grasa, los meniscos? Uf, uf. Mejor digamos, salud. Mejor paramos de mencionar porque es vasto el conocimiento de esta área anatómica, pero lo importante es empezar. Por lo tanto, hay mucho por aprender. Yo quiero aprender. Vamos a conocer el día de hoy los meniscos. ¿Qué son los meniscos? Vamos a tomar un pequeño concepto de qué son los meniscos. Dice que el menisco es cartílago. El cartílago es un tejido con baja densidad celular y predominio de matriz extracelular, formada por proteínas colagénicas y no colagénicas, glicosaminoglicanosos, que están conformadas por condroitín sulfato, queratán sulfato con ácido
hialurónico, ácido hialurónico. Esa es la conformación de un meñisco. Básicamente son estructuras cartilaginosas que tienen una forma de media luna. Tiene un asta anterior, un asta posterior, un cuerpo y una raíz anterior y una raíz posterior. Por lo tanto tenemos raíz anterior y raíz posterior, asta anterior y asta posterior y el cuerpo del meñisco. Y aquí tenemos un esquema de los meñiscos en donde vemos la raíz lateral anterior, la raíz lateral posterior, la raíz medial anterior, la raíz medial posterior, el cuerno o asta lateral anterior, el cuerno o asta lateral posterior, cuerno o asta medial anterior, cuerno o asta medial posterior, el cuerpo lateral y el cuerpo medial. Recordemos que la rodilla se divide en medial y lateral. Y una de las estructuras que nos permite reconocer cuál es lateral, recordemos, es el peroné, que es una estructura lateral. Tenemos aquí un esquema de cuáles son las funciones, cómo está irrigado, cómo actúan los meñiscos. Entonces, dice que el área que está señalada como Hobstris, dice que es lo que causa la tensión del aro del meñisco, ¿sí? Y el axial load es la carga axial. Entonces, aquí vemos la carga axial cuando el paciente está de pie y la tensión del aro del meñisco cuando es lateral, la presión lateral. Tenemos el PH, que nos significa el cuerno posterior del meñisco medial. Tenemos el AH, que es el asta anterior y asta posterior. La anatomía meniscal dice que está conformada por fibras circunferenciales y fibras radiales y su irrigación. En cuanto a la irrigación, nosotros vemos que hay tres zonas a nivel de los meñiscos, la conformación de los meñiscos. La zona roja dentro del área vascular. Es esta parte que tenemos acá. La zona roja blanca es un área donde hay poca regeneración, pero ¿por qué? Porque recibe poca irrigación. Y la zona blanca, que es la parte más interna, completamente avascular, pobre capacidad de regeneración. Hay ahí algunas medidas entre hasta 3 milímetros, 3 a 5 milímetros, 5 milímetros, pero yo soy de la idea que va a depender mucho de la estatura de un paciente. Entonces tenemos ahí la zona roja blanca y la zona blanca donde no hay irrigación. Función de las raíces meniscales y estructuras relacionadas. Dice que las raíces de los meñiscos, la base o el objetivo de estas es ayudar a resistir la tensión circular y evitando así el desplazamiento radial, que el meñisco se vaya hacia los lados. Especialmente en la carga axial y protegiendo el cartílago articular de la rodilla de una carga excesiva. En otras palabras, sirve como de amortiguador para nuestras rodillas. El meñisco ya no puede articular la carga impuesta sobre la articulación tibio-femoral, lo que provoca la extrusión del meñisco y el desarrollo de osteoartritis. Empieza a manifestarse alguna lesión de esta área anatómica. ¿Cuáles son los causales del daño a los meñiscos? La clasificación de las rupturas de las raíces meniscales pueden ser degenerativas o traumáticas. Hay muchos factores. Hay muchos factores que inciden para que esos meñiscos se dañen por la edad, por alguna enfermedad o por un trauma directo. Especialmente en los deportistas, aquellos atletas que realizan una actividad con mucha carga a nivel de la rodilla. Están propensos a tener este tipo de lesiones. Cuando hablamos nosotros de protocolo para ver los meñiscos,
Yo manejo este mnemotécnico PSP, plano, secuencia y ponderación. Cuando trabajo con los jóvenes estudiantes, para empezar a ver una imagen de resonancia, manejamos esto, PSP, plano, secuencia y ponderación. Entonces, iniciamos primero con los localizadores. Es aconsejable los 3 planos. Aquí yo tengo 5 imágenes, va a depender, en algunas oportunidades trabajo con mis estudiantes y les digo, miren, hagamos una imagen, la línea media de la rodilla, y tenemos el centro de la rodilla. Pero es aconsejable tener varias imágenes. Un FOV que va de 18 a 20, un grosor que puede ir de 1,5 a 2, porque recordemos que son estructuras muy pequeñas, un espaciado de 0, una matriz, tratemos la manera de tener una matriz muy alta para tener una buena resolución espacial, pero no perder resolución temporal, y un next de 2. Por ahí más o menos van los factores, los valores que nosotros trabajamos. Aquí empezamos a ver la anatomía en un esquema y en un plano axial. Entonces, recuerden nuestro mnemotécnico, PSP. Aquí tenemos un plano axial, una secuencia spin-eco ponderada a T2 con saturación grasa. En donde estamos viendo, por ejemplo, las iniciales ACL, el ligamento cruzado anterior. Está acá. PSL, el ligamento cruzado posterior. AR, la raíz anterior. PR, la raíz posterior. Raíz anterior, raíz posterior. Lo que vimos en cuanto a la anatomía hace un momento. Este es el meñisco lateral y el meñisco medial. El cuerpo, entonces tenemos la raíz, el asta y el cuerpo. Lo mismo tenemos acá. AR, recuerden, es la raíz anterior, la raíz posterior. Y toda la anatomía que tenemos ahí. Aquí seguimos viendo esa anatomía, pero vemos con los círculos amarillos las raíces anteriores y posteriores. En estas líneas punteadas rojas estamos viendo la unión del meñisco con la cápsula posterolateral. En celeste estamos viendo la unión del meñisco capsular posteromedial y en verde el cuerno o el asta. Por supuesto, aquí en verde solo estamos señalando una asta. Pero recordemos que tenemos un asta posterior y un asta anterior del meñisco medial y un asta posterior y un asta anterior del meñisco lateral. Vemos acá unas imágenes donde con las flechas amarillas y de color lila se señalan la raíz anterior del meñisco medial y la raíz anterior del meñisco posterior, pero lo estamos viendo en 3 planos. En el plano axial, en el plano coronal y en el plano sagital. Como vemos nosotros esas raíces anteriores del meñisco medial y del meñisco posterior. La raíz anterior del meñisco lateral en estas 3 imágenes señalada con las flechas y la raíz posterior del meñisco lateral señalada con estas flechas lilas. Ahora vemos acá un plano sagital, una secuencia spin-eco, una ponderada a una densidad de protones. Vamos viendo el meñisco desde el cuerpo lateral, porque tenemos acá lo que es el peroné, esa es lo que nos indica que estamos en la parte lateral, estamos viendo el meñisco lateral y nos vamos hacia adentro y vamos viendo esas imágenes hipointensas, que esa es la intensidad que nos da densidad de protones, para poder ver nosotros esos meñiscos. No vamos a entrar en detalle acerca de la clasificación de las rupturas, eso es un tema muy grande, quedará para otra plática, pero aquí un esquema de las diferentes lesiones, la clasificación que se tiene para reconocer una lesión de los meñiscos. Igual acá, otra clasificación, otro diagrama. Y aquí empezamos a ver algunas lesiones ya de los meñiscos.
que están señaladas con estas flechas. Entonces, recordamos el diagrama. Acá se está representando estas lesiones a nivel de los meniscos. Recordemos que la idea era conocer la anatomía de los meniscos. Y la anatomía de los meniscos podemos concluir que son raíz anterior y raíz posterior, el asta o el cuerno anterior y posterior y el cuerpo del menisco, tanto del menisco medial como del menisco lateral. Esta es la bibliografía que utilizamos para esta pequeña plática relacionada a la anatomía de los meniscos. En un próximo video, una próxima versión, estaremos dándole continuidad a esta anatomía. Recordemos, hay mucho por aprender. Yo quiero aprender. Muchas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes.